Y empieza más o menos entre la tercera, digamos, semana de la vida, pues, intrauterina, ¿no? Entonces, empieza con la formación de la placa neural, ¿no? La aparición, ¿no? Digamos, de pliegues que se suscitan para la formación del tubo neural. Luego, inmediatamente, ¿no? Empezará pues con la aparición, digamos, de una cresta neural que se separa, ¿no? Para empezar, digamos, a desarrollar una serie, digamos, de procesos biológicos, como son pues la proliferación, ¿no? La migración, la diferenciación celular, que son pues mecanismos por las que los tejidos embrionarios empiezan, digamos, a aumentar, ¿no? Digamos, de volumen, ¿no? De tamaño, de cantidad de elementos celulares, etc. Posteriormente ocurre, digamos, la aparición, o sea, empieza, digamos, la aparición de pequeñas cavidades, o sea, como que hay una dilatación dentro de la estructura del tubo neural, ¿no? Y empieza a formarse las primeras vesículas. Estas vesículas primarias, ¿no? Las vesículas primarias, a ver, acá está la flechita. Bueno, las vesículas primarias, esta de acá, que son en número de 3, ¿no? Que son una especie, digamos, de cavidades que están, pues, delimitadas, en todo caso, con la pared, digamos, de la estructura del tubo. En las vesículas se distinguen, ¿no? Una bastante voluminosa, la anterior, que sería el prosencéfalo, ¿no? Y luego una intermedia, el mesencéfalo, ¿no? Y una tercera que está ya en dirección con la médula espinal, que sería el romboencéfalo. Estas vesículas posteriormente, ¿no? Se dividen, ¿no? Y aparecen las vesículas, estas son primarias, ¿cierto? Y aparecen las vesículas secundarias. En estas vesículas secundarias, ¿no? El prosencéfalo se divide, pues, en telencéfalo, con sus dos cavidades, que serían los ventrículos laterales, y luego el diencéfalo. En el diencéfalo también existe una cavidad, una vesícula llamada tercer ventrículo. El mesencéfalo más bien permanece inalterable, o sea, solamente como que aumenta el tamaño, pero no hay ninguna división, entonces queda como el mesencéfalo, y luego de la que se va a derivar pues el acueducto de Singer. El romboencéfalo igualmente se divide en metencéfalo, ¿no? Y en mielencéfalo, ¿no? Metencéfalo y mielencéfalo, y luego se continúa con la médula espinal. Entonces, dentro de esta estructura, digamos, de las 5 vesículas secundarias, existe pues una serie, digamos, de derivados ya en el adulto, ¿no? Que, por ejemplo, de las paredes del telencéfalo, ¿no? Se van a diferenciar los hemisferios cerebrales, ¿no? De la pared, digamos, del diencéfalo, ¿no? Se diferenciará, pues, el tálamo, el hipotálamo, etcétera, ¿no? Y en el mesencéfalo, de las paredes del mesencéfalo están, pues, la curvatura, y su cavidad, en todo caso, sería el acueducto de Singer. De las paredes, digamos, del metencéfalo está la protuberancia, ¿no? La protuberancia anular, el cerebelo, y del mielencéfalo está el bulbo raquídeo. Entonces, esos son sus derivados estructurales. Cada uno de estos derivados estructurales también esos se derivan de las paredes, digamos, de esas vesículas secundarias, ¿no? Y hacia el interior, las cavidades o dilataciones que se ocurren,
¿no? Formarán pues los ventrículos laterales en el telencéfalo, el tercer ventrículo en el diencéfalo, el acueducto de Cilio en el mesencéfalo. La parte superior del cuarto ventrículo está en el metencéfalo y la parte inferior del cuarto ventrículo estaría en el mielencéfalo. Como verán, este esquema, este cuadro, donde están las vesículas primarias, las secundarias y sus derivados estructurales, debe ser pues como como rezar el Padre Nuestro, ¿no? Tenemos que aprendernos, digamos, revisarlo constantemente y aprenderlo. Prácticamente, a un comienzo, de repente, mirando siempre las imágenes, ¿no? De manera memorística, pero cuando uno va asociando, digamos, con los elementos de estructura, eso va quedando fijado, digamos, en la memoria de cada uno de ustedes. Ahí tienen ustedes, digamos, otras imágenes, ¿no? Que permiten, a su vez, asociar con la morfología, digamos, de las estructuras. A nivel de las vesículas primarias, fíjense cómo se alinea, ¿no? Los tres, digamos, cerebros, como le llaman, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo están uno detrás de otro. Es más o menos una curvatura, ¿no? Que ocurre, digamos, en el desarrollo de la porción cefálica del embrión. Pero cuando ya aparecen, digamos, las 5 vesículas secundarias, ¿no? Cuando ya aparecen las 5 vesículas, existe una serie de plegamientos, digamos, en la estructura del cerebro, ¿no? Y donde forman curvaturas, ¿no es cierto? Están formando curvaturas. Y cada una de estas curvaturas también tiene su nombre, ¿no? Hay una primera curvatura a este nivel del mesencéfalo, ¿no? Una segunda curvatura a nivel del cuarto ventrículo, por acá, y una tercera, digamos, curvatura a nivel del romboencéfalo, que estaría por acá. Cada uno tiene un nombre, que lo vamos a ir denominando. Esta es una imagen, un esquema, digamos, vamos a aprovechar el esquema de la doctora Vilma, que son sus dibujitos, ¿no? Que probablemente en la teoría de ustedes, ¿no? La van a volver a ver, donde muestra pues las diferentes estructuras, ¿no? Del sistema nervioso central, ¿no? Del cerebro, en más o menos aproximadamente cuarta semana, etc. Bien, entonces, pero acá ustedes lo primero que tienen que hacer cuando ven, digamos, un embrión en su conjunto, ver las estructuras más voluminosas. Por ejemplo, ustedes ya vieron, digamos, el desarrollo, por decir, lo más grande que se puede ver, ¿no? Es el hígado, que es bastante grande, desarrollado, ¿no? Pero a nivel, digamos, cefálico es la posesión de la lengua. La lengua siempre va a tener la misma forma, ¿no? Que la del adulto. Durante su desarrollo tiene la misma forma que la del adulto. Es decir, tiene una base y un extremo libre, digamos, adelgazado. Bien, entonces, si ustedes observan el extremo libre adelgazado, eso significa que está hacia adelante, ¿no? Y hacia adelante tiene que estar el prosencéfalo, ¿ya? ¿Ya? Luego, debajo de esta estructura, digamos, de tejido blando, está pues la base craneal, ¿no es cierto? Que en los cortes sagitales es ya ustedes saben reconocer, ¿no? Cómo se observa, ya saben reconocer cómo es un cartílago hialino, entonces fácilmente ustedes identificarán la base del cráneo. Bien. Ahora, por encima están pues todos los tejidos blandos, ¿no? De la estructura del sistema nervioso central, del cerebro. Entonces, si el extremo libre está siempre en relación al prosencéfalo, tienen que mover la lámina y fijarse, ¿no? Dónde está el extremo libre de la lengua, ¿no? Y fácilmente ustedes pueden darse cuenta que
va a corresponder al prosencéfalo, que es una estructura también libre, redondeada, etc. Hacia la base de la lengua, ustedes tienen que observar que existen esas estructuras que son como unos cuadraditos, como unos rectángulos, ¿no? De cartílago hialino también, pero que uno está por debajo de otro, ¿ah? Que es los cuerpos, digamos, vertebrales, ¿no? De la columna, digamos, de la médula espinal, ¿ya? De la columna, ¿ya? Acá. Entonces, esa es la porción posterior, y esos cartílagos vertebrales tienen que estar pues en relación con el romboencéfalo, ¿no? Y cuando estamos en la quinta, digamos, con las 5 vesículas secundarias, entonces esto de acá sería el mielencéfalo, el mielencéfalo. El metencéfalo es esto de acá, ¿ya? Entonces, una vez que determinas la posición o la orientación, digamos, de las estructuras, empiezas con la diferenciación, ¿no? Aquí tenemos las diferentes curvaturas, ¿no? Ahí. Entonces, romboencéfalo, mielencéfalo, ¿no? Acá, metencéfalo. Esta zona de acá es el mesencéfalo, ¿no? Mesencéfalo con su curvatura mesencefálica, aquí. Después viene acá, ¿no? El diencéfalo, ¿no? Y su curvatura, por acá, sería la curvatura póntica, ¿no? La póntica. Hablando de curvaturas, esto de acá, que sería la médula espinal, y esto de aquí, que sería, ¿no? El mielencéfalo, entonces esta curvatura es la curvatura cervical. Curvatura cervical, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos identificado toda la zona de las curvaturas, podemos ir identificando ahora a las vesículas. Por ejemplo, si estamos en la parte anterior, entonces estos son los ventrículos laterales, ¿no? Los ventrículos laterales, esto de acá, que es como una estructura digitiforme que tiene una serie de deditos, ¿no? Que sería el plexo coroideo, ¿no? Luego, sus paredes, la pared del telencéfalo, ¿no? Esto de acá, que sería el cuerpo estriado, por acá en el diencéfalo, ¿no? Hacia arriba, sería el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Acá. Y por debajo, ¿no? Existe una pequeña abertura libre que no se continúa, ¿no? Que sería el agujero de Monroe, acá. ¿Ya? Ahora, luego vamos, ¿no? A la zona de la acordadura mesencefálica, ¿no? En la pared del mesencéfalo, y luego acá el acueducto de Silvio, ¿no? ¿Ya? El acueducto de Silvio. Acá sigue la pared libre, sería la base del mesencéfalo, y la pared libre sería la del mesencéfalo. O sea, ¿no? El cerebro medio. Posteriormente, a nivel del romboencéfalo, por acá, ¿no? Tendríamos acá el cuarto ventrículo, también con su plexo coroideo, y en el cuarto ventrículo, en la zona del metencéfalo, ¿no? Se origina el cerebelo, ¿no? Esto sería el cerebelo. ¿Ven? Así es como ustedes van a ir identificando, ¿no? Estructura por estructura, ¿ya? O las partes, en todo caso, ¿no? La denominación de sus partes, ¿no? De toda esta estructura del sistema nervioso central. Este es un corte sagital. Podemos ver también, ¿no? Va a haber laminacia en corte transversal. Este es el corte transversal, donde la base del cráneo, ¿no? Se parece mucho a la cabeza de un búfalo, ¿cierto? De la cabeza del búfalo, sus astas bastante grandes. Esta es la base del cráneo, cartílago hialino. Por encima está el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, las partes, digamos, voluminosas, o sea, este es un corte, también la llamamos un corte transversal o de tipo mascarilla,
¿no? O vértigo transversal, ¿no es cierto? Donde las partes laterales, que serían estas de acá, ¿no? Corresponden, ¿no? Al telencéfalo, o sea, esa es una parte anterior, ¿no es cierto?, al telencéfalo, y luego con sus ventrículos laterales. Los plexos coroideos, la zona intermedia que está separando es la hoz del cerebro, acá, ¿no? Donde la hendidura cerebral está separándose, digamos, en dos hemisferios cerebrales. Y luego por debajo sería el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, en el techo del tercer ventrículo también hay plexos coroideos. Ahora, en las paredes, en las partes internas, esto de acá sería la zona del diencéfalo, estamos con el hipotálamo, ¿no? Hipotálamo, tálamo, hipotálamo. Tálamo, hipotálamo. ¿No? Aquí tenemos los cuerpos estriados, acá hay cuerpos estriados, etc. ¿Listo? Entonces, así es como vamos a ir identificando a las diferentes, digamos, estructuras o a los diferentes componentes estructurales, digamos, del sistema nervioso. Ahí tienen ustedes, ¿no? Un embrión en su conjunto, ¿no? En todas sus dimensiones, donde vamos a identificar la porción cefálica, ¿no? Y la porción caudal del embrión, ¿no? Ahora, como les decía, ven la columna, esta es la parte posterior, ¿no? Y la lengua, que está hacia adelante, la parte libre, ¿no? Sería digamos, la parte anterior, obviamente. Esta es la porción cefálica. Y aquí se pueden observar las diferentes curvaturas también, ¿no? Entonces acá tiene para poner la codadura cervical, la codadura, digamos, mesencefálica, la codadura póntica, ¿no? Acueducto de Silvio, ¿no? Mesencéfalo, ¿no? Este es el prosencéfalo, ventrículos laterales, ¿no? Esto de acá sería el cuerpo estriado, ¿no? Por este lado sería el cuarto ventrículo, plexos coroideos, y este de acá sería el cerebelo. Ahí tienen ya imágenes mucho más aproximadas, en el que podemos observar, ¿no? La acodadura cervical, ¿no? Acá hay una estructura, ¿no? Esto es la lengua, esta es la base de la lengua, ¿no? Sale un poquito de la lengua, la base craneal, cartílago hialino, y aquí podemos identificar, ¿no? El romboencéfalo, o sea, el mielencéfalo y el metencéfalo. ¿Ah? Y esta es la acodadura cervical, el cuarto ventrículo, sus plexos coroideos, el cerebelo. Acá, con la otra imagen un poquito más adelantada, podemos observar, ¿no? La zona del mesencéfalo, su acodadura mesencefálica, y hacia la parte baja, por acá sería ya el diencéfalo, ¿no? El diencéfalo, y luego tenemos aquí, esta estructura se denomina infundibulum, ¿no? Ventrículo lateral. Corte transversal. En el corte transversal, ustedes pueden observar, a ver acá, ya, en el corte transversal, estos serían la pared del telencéfalo, ¿no? Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, la hoz del cerebro, ¿no? Esto de acá, el cuerpo estriado, ¿ah? Y este es el tercer ventrículo. El techo del tercer ventrículo, como que no aparece un poco, y esto de aquí sería el conducto de Monroe.
En la otra imagen, igual, estas estructuras así delgadas y lamentosas corresponden a las meninges, ¿no? El techo del tercer ventrículo, ¿no? El tálamo y el hipotálamo, los plexos coroideos, ¿no? El cuerpo estriado, la pared del telencéfalo, ¿no? Esta es la zona que corresponde a la hoz del cerebro, los hemisferios laterales, que son dos estructuras que están, ¿no? A cada uno de los lados de la hoz del cerebro. La siguiente lámina va a corresponder, digamos, a ya esta es histología, ¿no? Del tejido nervioso, ya sea central y periférico. Vamos a empezar con un corte transversal, ¿no? De médula espinal. En este corte transversal se va a observar, pues, una imagen, ¿no? Ligeramente ovoidea, ¿no? Con una estructura en H que está ocupando la porción central, ¿no? Y que corresponde, ¿no? A la sustancia gris, ¿no? ¿No? Y por fuera la sustancia blanca, ¿ya? Estas son las astas, digamos, posteriores, el asta anterior de esa estructura en H, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora es identificar, irnos hacia el asta anterior. Estamos reconociendo, ¿no? Irnos hacia la asta anterior. La asta anterior es la porción ventral, ¿no es cierto?, de la médula espinal, del órgano, ¿no? La porción dorsal, en la porción anterior, ventral, ¿no? Hay una hendidura que un poco que se separa, y en cambio están mucho más adosados y pegados en la porción posterior. Aparte de que el asta, digamos, interna de sustancia gris, ¿no? Está delgada y se aproxima mucho hacia los extremos, hacia, digamos, el borde, en todo caso, del órgano, ¿no? Por aquí es donde, ¿no? Empiezan a salir los nervios, ¿no es cierto? Bien, entonces nos vamos acá y le ponemos un mayor aumento, ¿ah? Un mayor aumento, para identificar unas neuronas, ¿no? Que tiene dendritas, ¿no? Y tiene axones, ¿no? Y que se denominan, o sea, es como si fuera una estructura, digamos, estrellada con muchas prolongaciones, ¿no? Y que se denominan las neuronas multipolares. Vamos a ir identificando a mayor aumento cómo es una estructura multipolar. En esta imagen, ¿no? Fácilmente pueden ustedes, esta es una imágenes de Di Fiori, ¿no? Donde vemos al asta anterior, el asta posterior que se continúa, digamos, hacia al borde libre, ¿no? Del órgano, en la porción posterior, ¿no? La sustancia blanca, y aquí vemos, ¿no? En el asta anterior estas neuronas, ¿cierto? Las neuronas multipolares, ¿no? Siempre en una coloración con hematoxina eosina. Esta es la que está más teñida, y por acá es más bien, la tinción es mucho más clara, ¿ya? La sustancia plana. Ahí. Ahora, esta es una imagen ya microscópica, ¿no? Donde vemos un corte transversal, ¿no? De la médula espinal, ¿no? Observen cómo está, ¿no? Que hay una hendidura más separada, acá está casi ni siquiera se continúa, pero acá está el asta anterior, que casi está ocupando, digamos, está lejos, ¿no? Del borde, en todo caso libre, anterior, ventral, ¿no? Este es el asta anterior, y el asta posterior, ¿no? Se continúa, digamos, con el límite, ¿no? A mayor aumento le ponen acá, ¿no? En esta zona, y lo que van a observar es esto, ¿no? Diferentes neuronas. ¿Ah? Esta neurona con un núcleo, ¿no? Bastante, digamos, voluminoso, vesiculoso, con un núcleo prominente, ¿no? Da la impresión de ser, digamos, un ojito, digamos, de bruja, ¿no? Porque, ¿no? A nivel
supuestamente de la esclerótica existen como si fueran venitas, ¿no es cierto? ¿No? A su lado, ¿no? Este es el núcleo. Núcleo que está ocupando una porción relativamente central, ¿no? Y que alrededor, digamos, de este núcleo existe una serie de granulaciones, ¿no? Que en ocasiones en algunas neuronas no aparecen, pero en otras, digamos, sí, ¿no? Ahora, sus prolongaciones dendríticas, ¿no? Y el cilindro eje o axón de esta neurona, ¿no? No se observan debido a que esta es una tinción, digamos, con una tinción con una tinción celular, donde solamente se observan los cuerpos celulares, ¿ah? Los cuerpos celulares, ¿no? Y la raíz, digamos, de sus prolongaciones. Más allá ya no se observa, ¿no? Y aquí tienen otras, ¿no? Hay varias de acá donde se observan claramente a las neuronas multipolares. Estos gránulos no son los gránulos de Nissl, ¿no? Nissl. Listo. Entonces, otros elementos celulares son las neuroglias, que serían estas redonditas, ¿no? Que es como los fibroblastos del tejido conjuntivo, es igualito, ¿no? Ahí están varias, digamos, células redonditas, ¿ya? Las neuroglias. Y por fuera, ¿no? Todo esto de acá es la sustancia blanca, ¿no? Donde también encontramos, ¿no? Cilindro eje, ¿no? Con su vaina de mielina, ¿ya? Acá están los axones, ¿no? Estos puntitos, estos no son células, estos son axones revestidos con mielina, axones, axones, axones. Digamos, otro órgano, ¿no? Es el cerebelo, que vamos a observar, ¿no? En el cerebelo encontramos una serie, digamos, de pliegues denominados laminillas cerebelosas, ¿no? Esta es una laminilla, otra laminilla, etcétera. Hay varias laminillas. En cada laminilla, ¿no? Es posible observar, ¿no? La sustancia, digamos, gris, que estaría en la parte periférica, ¿no? Y la médula, ¿no? La corteza, ¿no? Y la médula. ¿Ya? Siempre es posible ver. Y en la corteza, ustedes van a poder identificar, ¿no? Una zona bastante, digamos, eosinófila, pero amorfa, ¿no? De una coloración, digamos, homogénea, que sería la capa molecular, la capa molecular, y en la parte interna, esto de aquí, que sería la capa, digamos, granulosa, ¿no? Que es una capa, digamos, de aspecto granular, por eso es de la capa granulosa, de aspecto granular, ¿no? Una serie de puntitos que serían los cuerpos neuronales. Ahora, entre la capa granular y la capa molecular, ¿no? Tenemos otra tercera capa, que es la capa de las neuronas de Purkinje. ¿Ah? Acá, estos puntitos que ven acá, con sus prolongaciones hacia la zona molecular. Tiene la forma, tiene el aspecto, digamos, de una pera, ¿ah? ¿No? Las neuronas siempre tienen la característica de su núcleo, es general, ¿ah? Es así, ¿no? Se ve como un núcleo bastante voluminoso, ¿no? De cromatina laxa, ¿no? Y un nucleolo bastante prominente. ¿Ya? Estas son las neuronas de Purkinje, ¿no? Esta es una coloración especial, ¿no? Donde sí se ven los axones, ¿no? Sus dendritas, se ven los cuerpos, digamos, neuronales, etc. Pero en una coloración, como hematoxina eocine, en el que vamos a ver nosotros, no se observan más que los cuerpos neuronales. Es una coloración tipo celular. Aquí ven las imágenes ahora
con hematoxina y eosina. Y se observa claramente, ¿no? Aquí estos pueden observar las laminillas cerebelosas, la zona medular y la zona de la corteza. En la zona, digamos, de la corteza, ¿no? Esta es la zona molecular, ¿cierto? La capa molecular, la capa granulosa, ¿no? Y hacia la parte central, que se ve como una estructura en líneas, ¿no? Que sería la zona medular. Pero aquí no se aprecia claramente. Bien, vemos acá en la porción intermedia, entre la molecular y la granulosa, estas estructuras neuronales denominadas neuronas de Purkinje. ¿Ya? Las neuronas es una sola capa, no es estratificada, es una capa que está, ¿no? Ordenadas unas a continuación de otras, ¿no? Una al lado de otra. ¿Ya? Las neuronas de Purkinje. Bien. La otra lámina sería la histología ya de la corteza cerebral, ¿no? En el que observamos acá esta imagen, nos está mostrando, ¿no? Las diferentes tinciones, ¿no? Que se realizan para observar, digamos, las estructuras celulares o neuronales. Entonces, esta primera capa, no, esta primera, digamos, franja, digamos, de imagen, no corresponde a una impregnación argéntica, ¿no? Argéntica o argentocrómica que denominan, ¿no? Donde no se observa a los cuerpos neuronales como una tinción, digamos, compacta de negro y sus prolongaciones, digamos, como el axón y sus dendritas, ¿no? ¿Ya? Como unos pequeños arbolitos que se observan así completos. En cambio, esta de acá, que es una tinción, digamos, celular, donde solo se observan los cuerpos neuronales, ¿no? Aquí ya no se observan los axones, ni menos las dendritas. Y esta de acá sería una tinción, digamos, de vainas celulares, donde se observa simplemente como una estructura, digamos, no filamentosa, ¿no? En diferentes. La que nosotros vamos a emplear es esta, ¿no? Es la coloración de tinción celular, donde se observa, así como están viendo aquí, en una imagen microscópica, y esta es una imagen esquemática. En la imagen microscópica, ustedes observarán, ¿no? Estas neuronas bastante grandes, ¿no? Son denominadas neuronas piramidales, ¿no? O neuronas de Best, ¿no? O piramidales. Entonces acá tienen los oligodendrocitos, ¿no? Que son las neuroglias por ahí, astrocitos, etcétera, que son como los fibroblastos de un tejido conjuntivo. Pero estas son las neuronas, digamos, piramidales que tenemos que observar. Ahora, estas neuronas, vamos a ver si tenemos otra imagen para poder ir reconociendo. Ya, por ejemplo, esto de acá, ya acá no se conocen como laminillas cerebelosas, sino son como una especie de circunvalaciones del cerebro, ¿no? Y ahí vamos a tener una de ellas a mayor aumento y observamos que existen, ¿no? Un grupo, digamos, de elementos neuronales, ¿no? Que están ordenados por capas. Acá hay menos, poco más homogéneo, ¿no? Acá están las neuronas, más abajo son de menor tamaño y así, sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esta corteza cerebelosa, ¿no? Está organizada por capas y cada capa tiene una denominación, ¿no? Esa denominación ustedes van a ir complementando con la teoría y van a ir identificando, ¿no? Lo que nos interesa, digamos, reconocer como efecto de la práctica es esta zona, esta capa denominada plexiforme externa, que corresponde a las neuronas de Best o neuronas piramidales.
En relación ahora al nervio periférico, ¿ya? Este es un nervio completo, ¿no? ¿Ya? Donde se observa en los tejidos conjuntivos que envuelven al paquete nervioso, ¿no? Denominado el epineuro, cuando encierra varios filetes, a su vez, de nervios. Este es un grupo de nervios envuelto por el perineuro, ¿no? Varios perineuros es envuelto por un epineuro. A nivel, digamos, interno, en cada axón, ¿no? Sería, o cada nervio, o axón acá, ¿no? Es el endoneuro, lo que está separando cada uno de ellos, ¿no? En este endoneuro, o en este, mejor dicho, en este axón, ¿no? Es una, da la impresión, pues, ¿no? De que fuera una célula grande, ¿no? De cromatina láctea, etcétera. Pero este es este halo o vaina clara, blanquecina, que es la vaina de mielina. Esto de acá sería el axón, ¿no? Y hacia atrás, ¿no? La célula de Schwann, esta, y su membrana, ¿no? Plasmática de la célula de Schwann, que hace las veces de envoltura, ¿no? De la vaina de mielina. Acá. Y aquí pueden ustedes observar, ¿no? Al endoneuro, al epineuro, ¿no? Epineuro, no, perineuro quiere decir, perineuro, endoneuro y epineuro. Ahí tienen las imágenes que ustedes van a ver, que son imágenes captadas, digamos, de los microscopios, y van a ver acá un filete nervioso, filete, un paquete completo, ¿no? Entonces sería el epineuro, cada uno de ellos un perineuro, ¿no? Y hacia el interior, cada axón estaría, o cada nervio, estaría envuelto por el endoneuro. Corte transversal al filete. Y esto de acá es un corte, digamos, longitudinal, en ocasiones corte oblicuo. En los cortes longitudinales pueden ustedes observar esto de acá, ¿no? Sería el axón, ¿no? El nervio, el axón. Estas capas claras que lo rodean, ¿no? Sería la vaina de mielina, ¿no? Y lo que está por fuera, ¿no? O es la membrana, digamos, plasmática, ¿no? De la célula de Schwann, ¿no? O, ¿no? El tejido, o sea, el endoneuro conectivo, ¿no es cierto? El endoneuro, lo más teñido, lo más oscuro. Bien. Entonces, un corte, digamos, de tejido conjuntivo donde había nervios, ¿no? En cortes transversales, y aquí pueden observar claramente, ¿no? Un axón con su vaina de mielina, fíjense las células de Schwann, ¿ah? Que son unas células que tienen la forma, digamos, del corte, digamos, de una uña, así, ¿no? ¿No? Gruesita por el medio, ¿no? Delgado, digamos, hacia los costados, ¿no? Y que está envolviendo, digamos, a la vaina de mielina, ¿no? La célula de Schwann, ¿no? Que es una célula bastante bien tensionada, ahí lo pueden ver. Ahora, estos son cortes un poco oblicuos, ¿no? Pero aquí, en algunas zonas, se ven corte transversal, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces se observa claramente el axón, ¿no? Y la mielina, ¿ya? Pueda que no vean a la célula de Schwann, pero lo más importante, digamos, es que reconozca cuál es el axón o cómo es, ¿no? El reconocimiento de un nervio o de un axón, ¿no? Nervioso, ¿no? En corte transversal, ¿ya? El axón, la parte central, ¿no? Y la parte clara, la mielina, ¿no? Y su envoltura, ¿no es cierto?, que corresponde a
célula de Schwann. Bien, entonces terminamos, digamos, con la exposición. Ustedes lo que van a hacer es encontrar, ¿no? En el Classroom, ¿no? Está ya, está con el acceso correspondiente, ¿no? Y que tienen que, bueno, van a tener, pues, por lo menos, a ver, una hora y media, ¿ah? Nos podemos volver a ver, ¿no? Para que alguien haga la exposición y luego ustedes lo que van a hacer es descargar, en todo caso, ¿no? Del Classroom, ¿no? El paquete de imágenes microscópicas, ¿no? Que tienen, que están, pues, digamos, que forman parte de la práctica, ¿no? Ustedes van a ver ahí una serie de imágenes y de acuerdo siempre orientándonos con la guía, ¿no? Ustedes irán llenando, digamos, lo que corresponde, ¿no? De acuerdo a la guía, ¿no? De práctica, ¿no? Y van a ir colocando las imágenes y van a ir reconociendo, ¿no? Ahora, en la exposición es bueno que alguien lo presente, ¿no es cierto? O si no es una, pueden ser varias, la que quieran, pero con la finalidad, ¿no? De aclarar de repente algunas observaciones, ¿no? Donde hay dudas, ¿no? Yo creo que la participación, digamos, docente es importante en este reconocimiento. A ver, ¿está la señorita delegada? Doctor, buenos días. Ya, ¿cómo está? ¿Cómo está María Fernanda? Entonces, ya tienen la orden, ¿no? Para poder, digamos, empezar con con su trabajo asincrónico, ¿ya? Y luego, nos estaríamos viendo al cabo de una hora, hasta hora y media puede ser, ¿no? Porque hay bastantes imágenes, ¿no? Y hay muchas cosas que ver. Muy bien, ya, no vayan a salir más bien de la,